Buenos días chicos, hoy vamos a continuar repasando los temas que estuvimos viendo en las últimas clases, que tienen que ver principalmente con la globalización y con el rol que también ocupa la Argentina en este mundo globalizado de la actualidad. Cuando hablamos de globalización nos referimos a un periodo de tiempo que se inicia en los 70, que se profundiza verdaderamente en la década del 90. ¿Por qué ponemos estas dos fechas? En los 70 con la crisis del petróleo, el fin del Estado benefactor y el inicio del Estado neoliberal, y en los 90 con la crisis que va a atravesar la Unión Soviética, que va a llevar a su disolución definitiva para el año 1991. ¿Por qué es tan importante? Porque hasta ese momento se consideraba que el mundo estaba dividido en dos bloques antagónicos, era un mundo bipolar. Por un lado teníamos el comunismo representado por la Unión Soviética y por otro lado teníamos el sistema capitalista representado por los Estados Unidos. El día de hoy no vamos a entrar en profundidad con la Guerra Fría porque nos llevaría bastante tiempo. Igualmente les mandaré un video en el que explico qué fue la Guerra Fría y cuáles son sus principales características. La globalización, como dijimos, inicia en el 91 con la disolución de la Unión Soviética y con el control técnicamente absoluto, con la supremacía absoluta de los Estados Unidos. De igual manera, como vimos también en los textos que estuvimos trabajando, esta supremacía que logra los Estados Unidos una vez que concluye la Guerra Fría no va a ser total y no va a durar para siempre porque inmediatamente surgen otros bloques de poder, otras esferas de poder que salen a disputarle la supremacía. Por un lado tenemos a la Unión Europea, a Europa o Europa Occidental, y por otro tenemos a Japón, ¿sí? Como tres centros de poder muy importantes. A estos tres bloques, estos tres sectores se lo va a conocer como la triada, es lo que nosotros vimos que se denominaba como la triada, que ejercían una gran influencia a Estados Unidos sobre toda América, la Unión Europea sobre la Europa Oriental y África, y Japón sobre Asia. De igual manera, al poco tiempo también van a ir surgiendo otros grupos poderosos, otros grupos importantes, como por ejemplo los países productores de petróleo y también a los países que denominamos como BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son las iniciales de sus respectivos países que forman esta palabra que es los BRICS. Bien, cuando hablamos del neoliberalismo, el neoliberalismo decimos que surge, el neoliberalismo es el renacer del liberalismo económico, por eso es neo, es el nuevo liberalismo. En realidad es el viejo liberalismo que tiene una reversión en la década del 70 con la crisis del petróleo que va a dejar de lado, se va a empezar a dejar de lado el Estado benefactor o el Estado interventor, que es este Estado que intervenía en la economía para regularla y también que llevaba adelante grandes inversiones de dinero en lo que es educación, infraestructura, salud pública, y era un regulador de la economía y también de los posibles, eh, las posibles diferencias entre los empleados y los empleadores. Era una especie de árbitro. Cuando surge el neoliberalismo, cuando aparece el neoliberalismo con mucha fuerza en los 70, el Estado benefactor queda de lado y el neoliberalismo en cambio propone un achicamiento del Estado. ¿Qué quiere decir con esto un achicamiento del Estado? No es que los Estados van a ser más chicos, sino que las tareas que antes desempeñaba el Estado benefactor se van a empezar a dejar de lado a empresas privadas o a otros agentes. Ejemplo, el Estado va a dejar o va a reducir las inversiones que realizaba en salud, en educación, en infraestructura y se lo va a dejar principalmente a terceros, a privados, por lo general. En este mundo globalizado y con este sistema neoliberal en auge, van a empezar a tomar mucha importancia también, que estuvimos viendo también, las corporaciones multinacionales o transnacionales. ¿Qué son esto? Estas son grandes empresas que trascienden su país de origen y se logran instalar en todo el mundo. Podemos poner como ejemplo a cientos de marcas que nosotros vemos en nuestro día a día, que usamos o que vamos a esos lugares para forma de recreación o comer
o divertimento. McDonald's, Nike, Samsung, Motorola pueden ser algunos ejemplos de estas grandes empresas multinacionales. Otra cosa que vimos también es que, así como están los centros de poder, están los países que son considerados como centrales y están los que son considerados como periféricos. Centrales son los que pertenecen a esta triada, a este G20, ¿sí? Y los periféricos son los subdesarrollados, es decir, están menos desarrollados que los demás, son países más pobres que por lo general tienden a dedicarse a la producción de materia prima, son primario exportador. Argentina es un ejemplo de esto, ¿sí? Y algunos países de África y de América del Sur también pueden entrar dentro de este grupo, al igual que muchos países de Asia. Los países centrales, en cambio, van a ser productores industriales, van a ofrecer servicios y van a llevar las riendas de la economía a nivel mundial. Lo que va a llevar esta globalización, que es el tema en el cual nos debemos centrar. Por lo general, la globalización, cuando hablamos de globalización, nos referimos al aspecto técnico de una forma más sencilla, es una explicación un tanto simplista. Entonces, siempre que hablamos de globalización o siempre que en algún medio se tiende a hablar de globalización, van a ver que se refieren a las nuevas tecnologías, al uso de las telecomunicaciones, al unir zonas distantes. Entonces se nos vende, se nos ofrece como un servicio que viene a mejorar la calidad de vida de las personas y las comunicaciones. Pero en realidad también tiene otros aspectos que debemos considerar y que muchos de ellos atentan en cierta forma contra los sectores más desfavorecidos o contra la misma identidad cultural. El otro aspecto que se suele ver también es el aspecto político, que es con la disolución de la Unión Soviética y el fin, en parte, del bloque comunista, es la expansión del capitalismo y la expansión de la democracia de tipo occidental, que es la que conocemos nosotros. Elegir a nuestros representantes cada 4 años o cada 6 años. Del lado cultural que decía, tenemos un aspecto que es ideológico-cultural, que es la masificación o la expansión del modo de vida y del modo de consumo occidental, más precisamente centrado en los Estados Unidos y en la Unión Europea. El modo de vida, los materiales, las cosas que se consumen tienden a ser muy similares en todo el mundo. Y lo podemos ver en la ropa, en las comidas, en la música, ¿sí? Cada tanto van a ir surgiendo modas distintas, van a ir surgiendo gustos en cuanto a la comida, van a ir surgiendo bandas musicales que se van a ir expandiendo por el mundo y van a llegar a todos los rincones del planeta. Y lo que tiene esto que muchas veces atenta, como decimos, contra características culturales de un mismo país. Se olvidan las cuestiones más tradicionales y esta costumbre o modos de vida extranjero tienden a desplazar a lo tradicional o lo autóctono, entre comillas, de un determinado lugar. Y el aspecto más importante de la globalización, que muchas veces no se lo trata o que se lo pronuncia muy por arriba, es el aspecto económico. ¿Sí? Van a surgir bloques económicos, va a circular las mercancías, el capital, van a circular también muchas las personas, pero la globalización viene de la mano del neoliberalismo y en Argentina sabemos bien que el neoliberalismo son más los perjuicios que los beneficios que le trae a la población. En la década del 70 con los militares y en la década del 90 con el menemismo se implementó un sistema neoliberal de manera muy fuerte y profunda en el país que afectó a la población en general. La pobreza creció hasta niveles nunca antes pensados y se perjudicó a toda la población argentina. Entonces, este aspecto económico, estos perjuicios que trae la globalización y que trae también el neoliberalismo, muchas veces no suelen ser nombrados y solamente nos centramos en un aspecto técnico, ¿sí?, de las nuevas tecnologías. ¿Qué
¿Qué son, para profundizar un poquito más también el tema de los BRICS, que lo nombramos pero no lo dijimos? Dijimos que los BRICS son las siglas de los países que lo forman, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Sí? Son países emergentes, son países que están en teoría en ser grandes potencias en un futuro muy cercano. De hecho, China hoy en día es la primera economía del mundo y es una gran potencia. De hecho, ya es una potencia, ya está más allá del resto de los BRICS. Pero algunas cuestiones que tienen los BRICS que lo hacen importante son que tienen mucha población, es decir, eso se traduce en mano de obra y gente que consume. Tiene grandes territorios como por ejemplo la India, China, Sudáfrica. Son todos grandes países, Brasil inclusive también. Son países muy grandes, tienen muchísimos recursos y como son países emergentes que tienen mucha población y que tienen muchos recursos, son un destino seguro hacia las corporaciones transnacionales que ven con buenos ojos hacer negocios en esos países. Por eso es que su economía va en ascenso también. Retomando un poco el tema de la globalización, de hecho todos los temas están relacionados con la globalización, tenemos que decir las mentiras de la globalización. Esta idea de la libre circulación de capitales, de la libre circulación de mercancías y de la libre circulación de las personas no es tan real, ¿sí? Porque el liberalismo económico o el neoliberalismo económico lo predican, ¿sí? Las potencias, pero para los países menos desarrollados. Es decir, ellos plantean a los países menos desarrollados que para salir de las crisis en las cuales se encuentran, lo que tienen que hacer es flexibilizar su economía, abrirse al mundo, para que ellos puedan introducir sus mercancías y sus inversiones en los países más pobres. Ahora bien, si un país pobre quiere llevar una empresa o quiere invertir en algo de ese país desarrollado, se va a ir encontrando con una serie de trabas que le van a impedir a poder hacer eso, porque eso perjudicaría muy seguramente a los intereses internos que tiene ese país. Después, así que la libre circulación de capitales y la libre circulación de mercancías se ve un poco trabada dependiendo de los intereses de los más poderosos. Y también otra mentira que hay es la libre circulación de personas. Eso tal vez lo podemos ver un poquito más fácil. Si yo quiero entrar seguramente a los Estados Unidos, tengo que tener una visa, tengo que cumplir con ciertos requisitos, al igual que ocurre con los países de Europa occidental, ¿sí? Ustedes van a ver seguro que han visto alguna noticia de las balsas que se encuentran varadas en los puertos y que no se le da el permiso de entrar, porque estos países no quieren que ingresen personas desde otros territorios, ¿sí? Controlan, tienen leyes migratorias muy rígidas, muy fuertes. De hecho, en Estados Unidos se plantea la idea de construir un muro. El señor Donald Trump plantea construir un muro que separe a México de los Estados Unidos porque no quieren la inmigración latinoamericana. Muy bien, chicos, espero que este video pueda ayudar a hacer sus trabajos y que solucione algunas dudas que pueden llegar a tener. Les mando un saludo, espero que estén bien. Hasta luego.